Buen día. Hola, Renan. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo va, Renan? ¿Bien? Bueno, se han dormido los demás. Nadie está entrando más. Bueno, pues vamos a empezar ahorita, ¿no? Que entre uno más. Ingresa un hito más. Inge, quería preguntarle sobre el vapor condensado. Anoche estaba viendo. Bien, ya como dos que van a entrar son cuatro. Ya da para empezar. Estoy ahí, ¿no? Bueno, jóvenes, ayer les mandé ya la penúltima evaluación y vamos a entrar a la última unidad. ¿Ya? Bien. Oh, bien, esta última unidad tiene que ver con lo que es destilación. Y la destilación es un proceso de transferencia de materia y energía simultáneamente. Porque, es decir, entre una mezcla, se le da calor, pasa a estado de fase vapor. Algunos componentes, dependiendo su temperatura de ebullición, pueden alcanzar a hacer vapor sobresaturado. Y los que tienen una temperatura de ebullición mayor, generalmente son componentes más pesados. Tal es así de que la destilación del petróleo es uno de esos procesos, pero se conoce como destilación multicomponente. ¿Por qué multicomponente? Porque dependiendo, en este caso, de la composición que tiene el crudo, ¿ya? De acuerdo a sus grados API, este puede ser hidrocarburos livianos. Lamentablemente en nuestro país, la mayoría de los pozos descubiertos son más gasíferos que aquellos hidrocarburos que tienen peso molecular más alto que sea en otros países, donde los grados API son menores. En nuestro país, los grados API del petróleo o de los reservorios encontrados oscilan entre 50 y 60. De ahí entonces es de que en nuestro país generalmente más ácido gasífero. Y bueno, dentro de lo que viene a ser la historia de nuestro país con respecto a la industria petrolera, esto se remonta al año 1928, en que la primera empresa que interviene en nuestro país para la explotación de los hidrocarburos viene a ser la Gal Company, donde el primer pozo que se perfora en Bolivia se efectúa en Sanandita. Luego se encuentran pozos en Bermejo y
vienen por Camiri y así sucesivamente, ¿no? De tal manera de que nuestro país empieza a nacionalizar nace yacimiento. Y bueno, se han ido descubriendo pozos, se han ido perforando, se han ido explotando. De ahí entonces es de que, si no me equivoco, en el año 1940 o algo por ahí, se suscita con la guerra con el Paraguay. Entonces, eh, los camiones que se disponían en ese entonces para, como logística para esa guerra, empleaban hidrocarburos o combustibles que se obtenían de una refinería, pequeña refinería, podríamos decir, que se implementó en Camiri. De ahí entonces de que podríamos decir que la primera refinería fue un alambique que producía combustibles para tener los combustibles necesarios para las movilidades que se tenían en ese entonces. Después ya empezaron a implementarse refinerías acá en Santa Cruz. Empezaron con el Sucre, la refinería Montenegro ya. En la década del 70, en el gobierno del general Banzer, se implementan dos refinerías, las más grandes, que aún subsisten. Es la Guillermo del Ver acá en Santa Cruz y la de Cochabamba, la Gualberto Villarroel. Supuestamente la refinería Gualberto Villarroel fue implementada con el efecto de poder sacar incluso grasas y lubricantes. No sé si realmente estarán sacando ahora, no tengo idea, porque para poder sacar grasas y lubricantes se requiere alimentar de hidrocarburos o de crudos de grados API inferiores a 50, es decir, que tengan arriba del decano, ¿ya? Dodecano, es decir, hidrocarburos que tengan una estructura molecular de más de 10 átomos de carbono. Bien, la refinería Gualberto Villarroel fue diseñada con ese propósito, ¿no? De poder sacar grasas y lubricantes. La refinería Guillermo del Bel, que está en Palmasola, fue diseñada con una capacidad para procesar 15,000 barriles por día, pero lamentablemente la situación que estamos viviendo en la actualidad, creo que se está usando menos del 50% de su capacidad. Uno es porque la materia prima para alimentar esta refinería se está volviendo cada vez más compleja en el sentido de que en nuestro país ya varias veces he dicho, hace más de 10 años que no se encuentra un nuevo pozo. Los que están en producción están en vías de agotamiento. O sea que hablar de esto es un poco triste también. Y ojalá que no nos pase igual que Venezuela, ¿no? De ser un país que liderizaba en la cuestión de este recurso primario que es el petróleo, entró una crisis económica y bueno, ¿de qué le vale haber sido uno de los primeros países en Sudamérica cuando vemos un país que está en una crisis económica? Bueno, ojalá que no nos pase lo mismo. Bien, jóvenes. Por otro lado, no debería ser el objeto de haber mencionado esto, pero a veces no puedo.
¿Ya? Y en este aspecto, esta refinería, como les decía, es nada más que el fraccionamiento que se da al crudo que ingresa, en especial a la torre T1001, que se denomina así a la primera torre donde entra el crudo. Pero acá ustedes están viendo algo que posiblemente se han olvidado, un concepto de qué es el petróleo. Ustedes han visto en química orgánica que básicamente los hidrocarburos generalmente están conformados por tres moléculas que son las que predominan en los hidrocarburos, que son el carbón, el hidrógeno y el oxígeno. De ahí entonces es de que, por ejemplo, en la familia de los alcanos tenemos el metano, CH4, el etano, C2H6, propano, C3H8 y así sucesivamente. Pero también hay hidrocarburos que tienen doble enlace. Bien, lógicamente que el petróleo es una mezcla de estos componentes orgánicos y que están bajo tierra, ¿no? A grandes profundidades, donde encontrarlo implica o sea, digamos, tiene que ser lo que viene a ser la industria del petróleo empieza con la exploración, después viene la perforación, explotación y su transformación. Por ejemplo, aquí dice características que procesa, pero no muestra digamos, las características de alimentación de ese crudo. Pero el petróleo que entra a la primera torre, a la T1001, los más livianos salen por arriba. Los hidrocarburos de mayor peso molecular se constituyen en gasolina. Lógicamente que el GLP, que es lo que se comercializa en garrafa, predomina el propano a diferencia del gas natural en la cual predomina el metano. Los querosenes son hidrocarburos que tienen 5 a 9 átomos de carbono. El diésel de hidrocarburos que predominan entre hidrocarburos que tienen 12 a 16 átomos de carbono. El fuel más alto. Y los más pesados, es lo que les decía, que la refinería Gualberto Villarroel fue diseñada para obtener esto gracias al lubricante de los hidrocarburos más pesados que resultan de una destilación. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí habla algunas especificaciones que, que están basadas en la ASTM. No voy a entrar en detalles, pero son especificaciones que deben cumplir. ¿Ya? Había dicho de que esta planta fue diseñada con una capacidad para procesar 15.000 barriles por día, pero una de las últimas refinerías que estaba antes situada ahí donde hoy es el parque industrial al frente, ahí estaba situada esta refinería de 5.000 barriles por día. Y estos equipos fueron llevados a Palmasola y ahí fue empleado para obtener isopentano solvente SAN, que es el hexano. El hexano es un solvente empleado bastante en las industrias aceiteras para la extracción de aceite. Después tiene otra unidad, ¿ya? Que es la unidad 302, creo, ¿ya?
donde se conoce más como la planta de hidrogón platform. Y esta es la, bueno, aquí habla del isopentano, ¿no? Y unidades complementarias que tiene esta planta. Aunque este es un plano ya de muchos años, sé que han implementado un área, ya, si no me equivoco, Industrias Caballero hizo una implementación de un área. Lamentablemente no se ve muy bien. ¿Ya? Bueno, aquí esto está patas arriba, la verdad. Debería estar en inversa, porque aquí están mostrando las áreas donde están las torres, ¿ya? Y estos son los tanques de almacenamiento, en especial estos tres, que son los tanques de almacenamiento de crudo, y hay unos que son esféricos, que es donde se almacena el gas, ¿ya? Bien, bueno, aquí se ve de forma más ampliada, ya, este área 301 es lo que le decía, donde se inicia el proceso en sí, en la cual entra el crudo y se tiene gasolina, querosene y LP, ¿ya? Hay un área contigua que es donde se implementó esa planta que estaba antes al frente del parque urbano, y tenemos dos áreas, ¿ya? Donde también se tienen otros equipos de destilación y se hace un tratamiento de reformación catalítica. Todo esto viene a ser el área donde aquí se tienen los paneles de control, se tiene un sistema de, ¿cómo se llama esto? Para la cuestión de generación de energía eléctrica, las turbinas, ¿ya? El área de laboratorio. Y bueno, aquí por ejemplo, en esta imagen, lo que ustedes pueden ver es lo siguiente. Si este es el área 301, ¿ya? El crudo pasa, se calienta en Y este tipo, ¿sí? no, solamente se ve en la primera página de la diapositiva. ¿Y por qué me dicen después de que hablé alto? Qué barbaridad más bárbara. Ya estoy por acá ya. Ya hablé alto. Háblenme bien. Vea de que cambio de tema o algo así. ¿Listo? Ya. Aquí, por ejemplo, les decía de que este es un equipo ya donde el crudo se calienta, o sea, bombeada de los tanques de crudo, ¿ya? Pasa por este equipo, ¿ya? Este equipo, que es un horno, en este horno el crudo pasa a través de unos alambiques y se calienta hasta la temperatura de 306, por ahí más o menos, y el crudo entra a esta torre T1001. En esta torre T1001, aquí ustedes están viendo unas separaciones, hay unos equipos denominados stripper, donde en estos strippers se sostienen los cortes respectivos de varias zonas de esta torre, donde se tienen, en este caso, hidrocarburos de distinto peso molecular que forman destilado liviano, medio y pesado. Y esas mezclas son las que permiten obtener gasolina, querosene y la del fondo diésel. ¿Listo? Lógicamente de que los hidrocarburos livianos que salen por la parte superior de la torre
Generalmente tienen metano, etano, propano, butano, pentano y algunas moléculas de hexano. Y esas se van a una torre que se conoce como, en este caso es la debutanizadora, ¿ya? De la debutanizadora se separan por la parte superior los metano, etano, propano, y eso es lo que viene a ser es LP, y por abajo sale pentano y los carbonos más pesados que se van a otra torre denominada splitter, ¿ya? Entonces, eso es lo que muestra esta fotografía, ¿ya? Bueno, ¿qué es la destilación? Si ustedes quieren, por ejemplo, cuando se tiene una mezcla binaria, por ejemplo, el caso del etanol, ustedes sabrán de que el alcohol en un ingenio azucarero se obtiene por fermentación de la melaza. Es decir, que las levaduras convierten los azúcares en etanol. Ese etanol sale, ya, o que se forma por la fermentación, pasa a una torre de destilación. En esa torre de destilación, el alcohol alcanza el punto, dependiendo de la presión de la torre de destilación también. Pero a la presión atmosférica, el etanol empieza a hervir a los 76. A la presión de una atmósfera, el agua empieza a hervir a los 100 grados Celsius. Entonces, en una mezcla agua-alcohol que se conoce como mezcla binaria, el primero que va a hervir va a ser el etanol. Entonces, el etanol pasa de líquido a vapor. Y ese vapor es que hay que pasarlo a un sistema de enfriamiento en un condensador para que esas gotas de etanol que están en fase vapor pasen a fase líquida. Bien, esto es lo que se conoce como una destilación binaria. La destilación se refiere a una separación en una mezcla, ¿ya?, líquida que tiene dos componentes binarios y tiene tres, bueno, en fin. Pero cuando tiene varios componentes, como es el petróleo, ¿ya?, los más livianos, metano, etano, propano, tienen puntos de tensión más bajos. Entonces, es por eso que esa mezcla pasa en un horno donde se calienta alrededor de 306 grados Celsius, les decía. Y ahí, al entrar al atole, existen platos que van, en este caso, dando lugar a esta separación de los componentes. Los más livianos suben a los platos superiores de una torre de destilación. Bien, espero que se estuviera entendiendo esto, jóvenes, ¿ya? Bien, entonces, no voy a entrar en esto, ¿ya? Esto es lo que sostiene, ya hablé, ¿ya? Y más o menos esto es lo que pasa, ¿no? Entre el crudo, los más livianos por acá, sostienen destilados livianos. Esto es un stripper 1, otro stripper y acá otro, ¿no? Y aquí están los destilados pesados. ¿Listo? Entonces, cuando se mezclan el destilado liviano con los medios, se tiene gasolina, ¿no? Si se mezclan en ciertas proporciones también, ¿no? Y los medios con los más pesados, se tienen otro tipo de gasolina, y así sucesivamente, ¿ya? Bien, entonces, acá, por ejemplo, es decir, de que esta es una torre de racionamiento en la cual, dependiendo de donde se alimente, ¿ya?, ¿qué es lo que ocurre? Va a haber un plato en el cual se alimenta, en este caso el crudo, ingresa
Los más livianos fluyen hacia arriba porque están en estado gaseoso a temperatura más alta a la que alcanza su punto de ebullición de acuerdo a la presión de esta torre. Entonces son los que fluyen hacia arriba. Algunos otros al ir teniendo contacto en estas torres se van condensando, ¿ya? Entonces los más livianos siguen subiendo hacia arriba. Entonces eso es lo que ocurre, es decir, de que en este caso dentro de esta torre se tienen estos platos, en otros usan relleno, ¿ya? Bien, más o menos como ustedes pueden ver acá en esta imagen, es decir, de que los vapores al ingresar a lo que es un plato, ¿ya? ¿Qué ocurre? Cambian en primer lugar de dirección de flujo, ¿ya? Se van condensando, como les decía, algunos de ellos y van formando, en este caso, un nivel de líquido dentro de ese plato. Los más livianos van a pasar hacia arriba, ¿ya? Aquellos que se condensaron, ¿ya? A medida de que estos vapores van fluyendo hacia arriba, el nivel aumenta y lógicamente que vamos obteniendo hidrocarburos que tienen ciertas características relacionadas a la estructura molecular, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Aunque lamentablemente vemos esto. Les decía de que lo más liviano, como ser el metano, etano, propano, salen acá en fase gaseosa. Para poder llevarlos a fase líquida, ¿ya? Tienen que pasar, en este caso, a un condensador o sistemas de intercambio de calor, ¿ya? Puede usarse un aerogenerador en primera instancia, después un condensador, de tal manera que estos hidrocarburos que máximo tienen en mayor concentración los hidrocarburos de menor peso molecular, desde el metano hasta el hexano, pero en menor proporción el pentano y el hexano, ¿ya? Se acumulan, de ahí el nombre de este equipo acumulador. Lógicamente, de que aquí hay arrastre de agua, ¿ya? Entonces, en este acumulador, por ser más pesado el agua, sedimenta en la parte inferior de este acumulador. Luego tenemos los hidrocarburos que están en fase líquida, en equilibrio con los hidrocarburos que están en fase gaseosa, es decir, de que acá hablamos de un sistema de acumulación trifásico. Bueno, les comento que respecto de esto, ya, se le ocurrió a un estudiante de la carrera hace 6 o 7 meses atrás, bueno, ya hablo hace más de un año, hacer un estudio de caso de esto, ¿ya? Entonces, por eso es de que ustedes no ven esto en otra materia, me estoy permitiendo explicarles cómo posiblemente algunos de ustedes por ahí entran a trabajar a una planta petrolera, entonces por lo menos vayan con esta noción, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Generalmente los hidrocarburos que han sido acumulados muchas veces se refluyen nuevamente a la torre, ¿ya? ¿Para qué? Para optimizar el proceso de separación en este plato. Lo mismo ocurre en otras secciones de la planta, donde se colocan acumuladores que se refluyen a otros platos que están por debajo del superior. La finalidad de ese reflujo es mejorar el proceso de separación
en algunas partes de esta torre con ese reflujo. Bueno, espero que se esté entendiendo. Acá, con los hidrocarburos de mayor peso molecular, podemos decir, por ejemplo, les hablaba de que los hidrocarburos que se alimentan acá máximo, pues llegarán a hidrocarburos que tienen 14 o 15 átomos de carbono, que generalmente esos son los que conforman los destilados pesados, que se conocen con el nombre de fuel oil. Entonces, en este caso, ya una fracción de aquello que sale acá en la parte inferior, ya se refluye mediante una bomba y pasa a un intercambiador, que generalmente el término en inglés es reboiler, pero es un intercambiador, ¿ya? En ese intercambiador lo que se hace es calentar, ¿ya? Calentar estos hidrocarburos de mayor peso molecular y refluirlos nuevamente. Al igual que los demás, tienen la finalidad de aumentar la capacidad de separación, en este caso de los más pesados. Espero que esté claro hasta ahí, ¿ya? Bien, aquí por ejemplo, estamos viendo una fotografía de lo que es un plato, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo, todo aquello que proviene de la parte inferior entra o acá a través de estos tubos, fase gaseosa, entra, choca y se van condensando algunos, ¿no? Y los más, o sea, digamos aquellos que los más livianos fluyen hacia el plato siguiente. Espero de que se estuviera entendiendo hoy. Bien, aquí más o menos muestra esta fotografía que es lo que ocurre, ¿no? Es decir, hay una condensación, ¿ya? Y los vapores fluyen hacia el plato superior. Bien, esto es lo que más o menos ocurre en este caso, digamos, en la torre principal de separación de la T1001 que tiene la refinería, ¿ya? Esta es la torre T1001, es decir, de que se le ha dado el nombre de T1001 porque cada equipo de acá tiene su respectiva codificación, ¿ya? Las bombas, por ejemplo, del inglés PUM, que significa bomba, se abrevia con P, por ejemplo, 2001, 25001, en fin, dependiendo del área, ¿ya? Y acá ustedes ven como si fueran, digamos, otro tipo de destilación, pero en realidad estos son los que les decía a ustedes, son separadores conocidos con el nombre de stripper, que permiten, en este caso, podemos decir de que los hidrocarburos que en algunos platos se separan, se refluyen, se enfrían y nuevamente se envían a la torre para aumentar la eficiencia de separación en algunas partes de la torre, ¿no? Bien, eso es lo que se puede apreciar acá, ¿ya? Bien. Esta es la debutanizadora que está en el mismo área, ¿ya? Es decir, de que en esta torre, los hidrocarburos que provienen de la parte superior de la torre, los más livianos, ingresan y acá se separan desde el butano, o sea, metano, etano, propano, butano, salen por la parte superior, ¿ya? Ustedes salen por acá, ustedes estarán viendo, y entran ahora a un aeroenfriador para ir obteniendo, en este caso,
el GLP en forma condensada. Aquellos que salen por el fondo de la torre se alimentan a esta otra torre. Esta es la T1004, creo. A ver, T1001, T1002, T1003, T1004, T1005 es esta. Y esta es la torre de Splitter, que es la T1006, donde los destilados que salen por el fondo, ya, se alimentan acá, y acá ya tenemos hidrocarburos que están conformados de átomos de carbono desde 6 átomos de carbono adelante, hacia arriba. ¿Ya? Bueno, esta es la famosa sala de control. Bueno, aunque estas fotografías ya son muy antiguas, he escuchado hablar de que ha habido modificaciones. Algunos equipos han sido automatizados. ¿Ya? Como les decía, esta planta fue implementada en la década del 70 y hasta el 2021, ¿cuántos años tiene, joven? Stephanie. Bueno, casi como 51 años, ¿no? O más, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, esta planta está pasando por situaciones muy críticas, pero Dios quiera que nunca pase ningún accidente acá. Bien, bueno, estas son otras áreas que no voy a entrar mucho en detalle. Ya. Esta es la del 3001, tampoco esto, sigue mostrando las fotografías de Drone Platform. Y no bien, bueno, aquí ya entra lo que es la química, ¿no? Para explicar la parte de Drone Platform. Bien, no quiero entrar a la parte de Drone Platform, a donde quería llegar era a explicar la importancia que tiene la destilación. Acá vemos la destilación de multicomponente que se aplica en la destilación del petróleo, y en las industrias azucareras tenemos lo que viene a ser la destilación binaria, alcohol-agua, ¿no? Y acá, de la mayoría de los ingenios que tenemos, Guavirá, Poplar, que está en la Bélgica, que ese es el nombre, antes era Ingenio de la Bélgica, ahora es Poplar S.A. La pantalla, disculpa. Tenemos el otro ingenio que se conoce, el último, que es Hawái, donde básicamente Hawái fue un proyecto que nace con la idea de, más que todo, de producir alcohol para la exportación al Brasil, ¿no? Aprovechando de que nuestro departamento es una de las zonas donde se produce bastante caña, ¿no? Y esas son por las condiciones ecológicas que predominan en este departamento. Por eso es de que las industrias aceiteras, azucareras y otras se desarrollan fundamentalmente por las condiciones ecológicas que permiten el desarrollo agrícola, y bueno, de ahí su aprovechamiento y su transformación, ¿no? Para los sistemas de producción que son las industrias aceiteras, azucareras y otros, ¿no? Bien, nos queda menos de un minuto, volvemos a reingresar dentro de 2 minutos, ¿ya? También Vamos dije, a terminar de ver esto